En la siguiente presentación hablaremos sobre el método dialéctico, en el cual mencionaremos sus orígenes, ejemplos de este y quiénes son los tratadistas y filósofos que mencionaban sobre qué se trataba este método dialéctico. El método dialéctico viene del griego diálogo, que significa mantener una conversación o una polémica. En la antigüedad, algunos filósofos entendían por dialéctica el arte de lograr la verdad descubriendo las contradicciones. Estas contenían razonamientos de adversario y, superando esas contradicciones, se podía establecer una discusión sobre una tesis determinada. El método dialéctico se puede describir o lo podemos determinar como aquel arte del diálogo, en donde se forma un debate en el cual existe un contraste de ideas, donde se trata de defender una tesis y esta genera opiniones después y se puede generar una especie de debate. Al mismo tiempo, se puede generar una discusión en la cual se puede discernir y defender claramente los conceptos involucrados dentro de este tema. La dialéctica, como método en la filosofía clásica griega, dentro de esta se consideraba como padre de la dialéctica en Occidente a Heráltico, que es el primero que considera que la contradicción no paraliza, sino dinamiza. En Heráltico se insinúa que las cosas empujan unas a otras oponiéndose. Guía para la aplicación del método dialéctico. Podemos desglosar que este método dialéctico se compone básicamente por 3 pasos. Paso 1, tenemos que identificar la tesis. La tesis a identificar es el inicio, el momento exacto donde todo empieza, considerado así un punto de partida que desencadena una serie de ideas a tratar. Es el momento donde existe y se desarrolla tu pensamiento. Como paso 2, tenemos identificar la antítesis. Podemos considerar esto como la relación de oposición entre posiciones, quiere decir entre juicios o tesis. Viene a ser lo contrario a la tesis. La antítesis es el mecanismo para el cambio de este mismo, es la contraposición. Este es el grupo opuesto o las ideas que no respaldan las bases fundamentales que tiene tu tesis, es decir, se contraponen. Estas ideas, que son opuestas a las nuestras, planteadas anteriormente en la tesis, provocan un cambio al ser contrarias. Se dice que al ser opuesto ayuda a cambiar y mejorar las ideas. Un ejemplo, hay que mirar a la rosa por su belleza y sus espinas también. Como paso 3, tenemos a una nueva tesis que se llama síntesis, la formación y desarrollo de ambas, la unión de ambas. Cuando hay un choque entre dos objetos, vienen a ser la tesis y la antítesis, ideas anteriormente planteadas, obtenemos un mayor progreso de ideas y pensamientos en conjunto, en unión. Esta es una reunión de dos grupos que produce un nuevo y mejor proceso. La tensión entre la tesis y la antítesis se resuelve con la síntesis. Aquí es donde se crea el significado y donde surge la nueva teoría, siendo al final un resultado mejorado, corrigiendo y estableciendo que permite un entendimiento claro y preciso de las ideas. Pero me gustaría mencionar un punto importante, el cual es que este proceso nunca termina debido a que siempre van a existir ideas contrarias que se van a interponer en lo que ya está mencionado e establecido. Como características del método dialéctico fundamentales tenemos que todo está unido, entendemos que nada está aislado, hay un ensamblaje universal. El hecho recíproco entre repetición cosas y sus conocidos complejos, la persona que busca trabajar se adapta a las condiciones que encuentra en la especie y que ordena sus movimientos. Y estas las transforma por el trabajo que tenga. El trabajo desencadena que el ser humano se vaya adaptando a situaciones y mundos diferentes, provocando así un cambio repentino y además un continuo en nuestro estado. Y como punto número 2 tenemos que todo va cambiando, todo va evolucionando, mejorando. Se nos dice que el cambio siempre sucede en la realidad. De un momento a otro, por cualquier situación, nuestra realidad puede cambiar e inclusive dar un giro de 180 grados sin esperarlo, poner nuestra realidad de cabeza. Se entiende que el cambio es debido a un suceso el cual es la lucha constante de fuerzas contrarias referente a la esencia de las cosas. El método dialéctico y el conocimiento, me gustaría citar al doctor Castro,
escribió una tesis en el año 2000, en el cual señala que la dialéctica es la ciencia de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esta brinda una concepción abarcadora de la realidad objetiva y subjetiva en su conjunto. En su movimiento y desarrollo esclarece sus orígenes y sus fuerzas motrices. De manera que la dialéctica es a la vez una concepción del mundo, una epistemología. Esta permite la creación del conocimiento, un aporte de nuevos conocimientos, un método de conocimiento como tal y de transformación de la realidad en concreta. De acuerdo con Gill, en el año 2007 se estableció un punto muy importante que me gustaría destacar, el cual es la dialéctica permite conocer e interpretar con valor práctico, como arma transformadora de la realidad social y se expresa también en el arte a través de la creatividad. Entonces entendemos que la dialéctica une una serie de sucesos, desencadena un nuevo final y cambia nuestra realidad. La dialéctica considera el desarrollo como un proceso complejo, pero sutil y profundo, que significa un cambio cualitativo, de la acumulación cuantitativa a un nuevo cambio cualitativo. La acumulación anterior aparece básicamente en una nueva forma, nuevas ideas, nuevo pensamiento. También me gustaría mencionar el método dialéctico en las investigaciones educativas. Entendemos que en toda investigación educativa se revelan directa o potencialmente una serie de contradicciones dialécticas que se de forma directa, que también reflejan la naturaleza, la unidad y negatividad del objeto de investigación a tratar, que son una manifestación confiable del proceso y objeto del cambio, además de una transformación continua del conocimiento e investigación. Este es considerado un fenómeno descubierto y subjetivo, que se produce en el ámbito de la educación. De las características fundamentales que son de la dialéctica entre enseñanza y aprendizaje se derivan otras características generalmente aceptadas en esta comunidad científica, como tenemos por ejemplo la integridad, la bilateralidad, las características problemáticas, contextuales e interdisciplinarias. Asimismo, como un resultado del desarrollo íntegro y muy amplio. Además, no se puede lograr una investigación con rigurosidad científica si no se logra aplicar de manera consciente y sistemática las leyes de una lógica formal. Pero su aplicación unilateral refuerza su carácter limitado al considerar la contradicción como algo negativo, que se debe evitar o eliminar en aras de conservar el rigor investigativo. Me gustaría por último mencionar que en la investigación educativa la aplicación del método analítico proporciona un conocimiento científico veraz, pero a la larga este se ve restringido porque necesita como tal del método dialéctico, el cual es fundamental en muchas situaciones al momento de aplicar nuestro conocimiento crítico, práctico y analítico. El método dialéctico tiene su origen en la antigüedad griega. En la modernidad es tratado por Marx, Engels, Lenin y otros. Los mismos que determinan sus caracteres generales, que constituyen una síntesis de su desarrollo histórico. Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales del movimiento del espacio y del tiempo. En este documento nos referimos a dos de los más representativos filósofos del método dialéctico, que entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto las contradicciones en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones. Posteriormente, la dialéctica se convirtió en la teoría de las conexiones y del desarrollo universales. La dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a perpetuo movimiento y cambio, y que el desarrollo de la naturaleza es el resultado del desarrollo de la lucha de sus contradicciones. En primer lugar, consideramos el método dialéctico marxista, que se caracteriza por los siguientes rasgos fundamentales. Primero, concibe la naturaleza como un método articulado, como un todo articulado y único, en el que los objetos y los fenómenos dependen unos de otros y se condicionan mutuamente. Todo se halla en una conexión y en una acción recíproca, afirma la dialéctica. Segundo, considera la naturaleza como algo sujeto a constante cambio y renovación, donde hay siempre algo que nace y se desarrolla y algo que muere y caduca. Todo se halla en movimiento y en cambio, enseña la dialéctica.
Tercero, examina el desarrollo de la naturaleza como un proceso en el que, como resultado de la acumulación de una serie de cambios cuantitativos, inadvertidos y graduales, se efectúa el paso, en forma de saltos, a cambios radicales, a cambios cualitativos. La cantidad se trueca en calidad. Tal es uno de los principios básicos de la dialéctica. Según la dialéctica, el proceso de evolución no es una simple repetición del camino ya recorrido, sino un movimiento progresivo de un grado inferior a otro superior. Y cuarto, parte del criterio de que los objetos y los fenómenos de la naturaleza llevan siempre implícitas contradicciones internas, que todo tiene su lado positivo y su lado negativo, su lado de caducidad y su lado de desarrollo, y que la lucha entre lo que caduca y lo que se desarrolla forma el contenido interno del proceso de evolución, del proceso de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. La contradicción conduce hacia adelante, reza una de las tesis más importantes de la dialéctica. Estos principios del método dialéctico sobre el proceso de evolución de la naturaleza rigen también para la evolución de la sociedad. La dialéctica marxista enseña el modo correcto de abordar los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. Es un método científico de estudio y conocimiento del mundo y sirve de guía para la acción. Una de las más importantes exigencias del método dialéctico marxista es la verificación de todas las verdades logradas en la práctica, la apreciación de todos los cambios relacionados con la actividad práctica de los hombres. Por otra parte, está la dialéctica hegeliana, que se compone desde la partida de una serie de elementos filosóficos importantísimos y muy diversos. El primero y fundamental es la doctrina de Leibniz, acerca de un progreso ascendente que conduce al contenido inconsciente de la razón a cobrar conciencia y unidad sistemática. Hegel caracteriza la meta del desarrollo cognitivo, ético y político de la especie humana como el estado de implicación mutua entre el conocimiento de sí, los sujetos y su conocimiento del mundo como un mundo suyo, es decir, como un mundo que han producido y del cual se han apropiado conceptual, desiderativa y efectivamente. Cabe recordar brevemente que Hegel pretende haber superado el conocimiento meramente representativo. En la introducción a la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas afirma que no es lo mismo tener sentimientos o representaciones determinados y penetrados por el pensamiento que tener pensamientos sobre ellos. Hegel en su dialéctica pretenderá resolver esa tensión entre finito e infinito, introduciendo el concepto tan caro en la época de progreso. Para el filósofo idealista, la dialéctica es el devenir mismo de la realidad, gracias al cual lo que es finito pasa a ser lo que debe ser infinito. Sin embargo, Hegel asume que finitud e infinitud son momentos de una misma realidad, que es absoluta, o, en otras palabras, lo finito incluye lo infinito y viceversa. Para Hegel, la dialéctica tiene tres momentos: la tesis, antítesis y síntesis. El método dialéctico busca mejorar la comunicación entre las personas y facilita la formulación de las lluvias de preguntas que inician el debate. El ejemplo más claro se puede encontrar entre dos personas cuando una desea buscar respuesta a una pregunta mediante reflexión e inician una serie de preguntas relacionadas con el fin de descubrir el concepto general. Un diálogo común entre dos personas sobre un tema da lugar a una lluvia de ideas. Para que el método dialéctico se dé correctamente, debemos comprender que todo está unido. La realidad se transforma, existen contradicciones y que durante la conversación encontraremos tensión, descanso y finalmente la consolidación de la gran idea. También debemos escuchar las opiniones contrarias y entender que existe una relación entre lo correcto y lo incorrecto. Como ya sabemos, la estructura de la dialéctica se divide en tres. Esta es conocida como la tríada dialéctica. Encontramos la tesis, que como sabemos es una afirmación, es una realidad, es un concepto que lleva en su entraña un contrario. La antítesis es la negación de la afirmación anterior, es una contradicción, y hace dinamizar la realidad. La síntesis es la superación del conflicto, se da como un producto de un análisis de la idea principal y su contradicción. A continuación, voy a mencionar algunos ejemplos. Tesis, el machismo. Las mujeres solo sirven para la cocina. Antítesis, feminismo. Los hombres solo pueden trabajar. Síntesis, ni la mujer ni el hombre son superiores, aunque sean diferentes.
Tesis, ser bailarina. Antítesis, no saber de danza. Síntesis, inscribirme a clases de baile. Tesis, la gente necesita ir al banco para sacar efectivo. Antítesis, no se necesita ir al banco para sacar efectivo. Síntesis, desarrollar un cajero automático para dispensar efectivo en lugares convenientes. Conclusiones. Este método se convierte en un mecanismo continuo e interminable para construir ideas. Su importancia radica en que se nos va a permitir comprender de la mejor forma los problemas de la realidad, los cuales nos va a llevar a analizar fenómenos del mundo, la naturaleza, sociedad y pensamiento. La concepción dialéctica tiene un modo de ver la relación que existe entre los sujetos y los objetos. La conciencia histórica, cuál es la posibilidad de que se dé una intervención humana. Estos serán los elementos constituidos de este proceso, pues entre el objeto y el sujeto existe una interacción dinámica y dialéctica que cabe identificarnos sobre todo en el caso de los objetos son sujetos sociales también. Sin embargo, la característica esencial es que la de considerar que los fenómenos históricos sociales se encuentran en continuo movimiento, dando origen al materialismo histórico, el cual va a explicar las leyes que rigen de las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico y económico de la sociedad.